Buenos días, lunes 17 de agosto de 2009. Desde la sala de redacción de la prensa gráfica transmitimos en vivo para nuestro país y el mundo a través de nuestra dirección electrónica www.laprensagrafica.com. Se trata de un esfuerzo inédito de esta empresa de comunicaciones que se coloca a la vanguardia en el desarrollo de nuevos contenidos informativos, aprovechando al máximo las potencialidades del Internet, un instrumento de comunicaciones que nos acerca a ustedes sin importar el lugar en el que se encuentre. Desde hoy estaremos con ustedes de lunes a viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes de nuestro país. Y para facilitar su participación puede escribirnos con sus comentarios o preguntas a través del chat o mediante la dirección electrónica william.melendez@laprensa.com.sb. Y este lunes iniciamos el programa William Meléndez en línea con el presidente de la República, Mauricio Funes, quien nos acompaña en este acto prácticamente de inauguración de este importante programa de la prensa gráfica. Buenos días, presidente. Gusto que nos acompañe. Buenos días, William. Muchas felicidades por esta nueva iniciativa periodística, a ti y por supuesto a la prensa gráfica. Gracias, presidente. Bueno, para comenzar de una sola vez, presidente, Funes tiene apenas 78 días de haber iniciado su gestión. Obviamente no pretendemos hacer en esta mañana un balance de los 100 días porque no se han cumplido y además creo que no ese es el esfuerzo en este momento, pero sí creo que es importante saber en 78 días qué es lo que se le puede comunicar muy brevemente, desde luego, a la población del trabajo que se ha desarrollado en este escaso tiempo, presidente. Fundamentalmente un cambio en las prioridades de la gestión pública y en el estilo de gobernar. Yo lo dije con ocasión del discurso de toma de posesión el 1 de junio. Este será un gobierno diferente. Primero porque las circunstancias en que se hereda el aparato público también es diferente a gobiernos anteriores. Estamos siendo golpeados por una crisis, luego de la crisis de los años 20 a nivel mundial. Quizás esta es una de las que más duramente ha golpeado a las economías, especialmente economías en desarrollo como la nuestra y muy atada a la dinámica propia de la economía de los Estados Unidos, por razones obvias, entre ellas porque tenemos a la tercera parte de nuestra población viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Lo que ocurre en Estados Unidos acaba afectando la economía nacional. En esas circunstancias heredamos el país y por eso es que yo siempre insistí, poco antes de la toma de posesión, que el gobierno anterior había sobreestimado los ingresos y subestimado los gastos, y así fue. Finalmente el déficit fiscal que heredamos sobrepasaba el 5%, muy por encima de la meta que se había proyectado el propio gobierno cuando suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a principios de este año. Recibimos también un gobierno con problemas de caja. ¿Qué significa esto? Sin dinero para pagar a proveedores, sin dinero para asumir responsabilidades que ni siquiera fueron asumidas por este servidor y su equipo de trabajo, sino que por el gobierno anterior. En esas circunstancias yo ofrecí un cambio de estilo de gobierno y un cambio de prioridades. ¿Y por qué un cambio de prioridades? Porque fundamentalmente lo que buscamos, y es lo que hemos logrado en estos más de 70 días que vamos de gestión pública, atender las necesidades de los sectores más vulnerables que como resultado de la crisis han aumentado su vulnerabilidad. Explíquenos, presidente, un poco más de 2 meses son suficientes para conocer la dinámica del Ejecutivo, todo esto que tiene que ver con el manejo de las cuentas, ingresos, egresos, el déficit fiscal, que un poco hizo referencia hace un momento, ¿a cuánto asciende y cómo se proyecta para el quinquenio del presidente Funes? Bueno, 2 meses, incluso 100 días no son suficientes para conocer toda la administración pública, especialmente en las circunstancias en que asumimos el gobierno. Pero sí, al menos es suficiente para darse cuenta que tenemos un problema complejo que resolver y no puedo seguirle diciendo a la población que tenga paciencia, que con estoicismo asuma esta crisis y que sea la única que se apriete el cinturón, cuando hay sectores pudientes de mayores ingresos que no se lo han apretado y que en el pasado tampoco lo hicieron. Por eso es que yo dije que se trata de un cambio de estilo de gestión y un cambio de prioridades, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Crisis no es la primera que enfrentamos, quizás es una de las mayores, con un impacto sensible especialmente en la estructura del empleo. Pero al fin y al cabo, en el pasado también hemos enfrentado crisis. ¿Cuál es la diferencia de ahora? Nosotros no le vamos a hacer pagar la crisis a los sectores que tradicionalmente son los más afectados por ¿Quiénes pagarán entonces esa crisis? Tenemos que pagarla todos, pero fundamentalmente quienes tienen mayor capacidad de ingresos. Es posible no establecer una distribución equitativa, pero sí establecer los niveles de responsabilidad
con respecto a la crisis misma y también los niveles de pago, de costo, en función de la capacidad para responderle a la misma. ¿Cómo se le va a pedir a una persona o a una familia de escasos recursos, que incluso ha perdido el empleo luego de la crisis, que responda de la misma manera a alguien de la clase media o de la clase media alta o incluso un empresario? Hay empresarios de empresarios, no todos los empresarios están viendo afectados de la misma manera. Pero supongo que no es fácil hacer esa diferenciación y establecer esos criterios. No, no es fácil, pero se puede hacer. De hecho, el presupuesto que lo estamos trabajando, porque lo debemos de presentar, el anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal antes del 30 de septiembre, establece justamente esas prioridades. Estamos reasignando recursos y colocándolos donde más se necesitan. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables de nuestro país? Fundamentalmente están concentrados tanto en zona urbana como rural, en aquellos sectores que ni siquiera tienen empleo y otros que lo tienen, su empleo, como lo estableció la Organización Internacional del Trabajo, no es un empleo decente, es decir, no le permite obtener el mínimo ingreso necesario para satisfacer sus necesidades más elementales, lo que Alberto Maferrer denominaba como el mínimo vital. Ahí están concentrados y esos sectores los tenemos claramente identificados. El PNUD recién acaba de presentar su último informe sobre pobreza, donde establece que como resultado de la crisis, en los últimos años y particularmente en los últimos meses estamos retrocediendo casi 10 años y la población está sobrepasando el 40%, la población en situación de pobreza está sobrepasando cerca del 40% de la población total del país. Obviamente que entonces nuestra gestión tiene que estar orientada a atender las necesidades de esos sectores, estimulando el empleo, reactivando la actividad económica. Hay un punto, y con esto cierro. Anuncié hace un par de semanas el inicio del plan Casa para Todos. ¿Por qué razón? Porque no solo buscamos resolver el problema del déficit habitacional que ha caracterizado al país en los últimos 20 años. Es casi 500,000 de personas quienes necesitan soluciones habitacionales dignas. También, en la medida en que estimulamos la construcción y logramos en este periodo construir cerca de 25,000 soluciones habitacionales, activamos también una máquina generadora de empleo que nos puede permitir, entre empleo directo e indirecto, más o menos abrir cerca de 100,000 nuevas plazas. ¿En cuánto tiempo estamos hablando de eso? Bueno, 100,000 nuevas plazas. Estamos hablando, por supuesto, no en el corto plazo, sino que en lo que construimos las 25,000 viviendas, que eso nos puede llevar un poco más de un año. Pero en este año, solo en este año, nosotros estamos proyectando construir aproximadamente cerca de 5,000 soluciones habitacionales, especialmente para familias que no tienen como ingreso más que 2 salarios mínimos. Son unidades pequeñas, aproximadamente unos 30, 35 metros cuadrados, con fondos tanto del fideicomiso que se creará en el Banco Multisectorial de Inversiones, pero con fondos sobre todo del Estado proporcionados a través de Fonavipo. Pero esa construcción de 5,000 soluciones habitacionales genera empleo. Y además hay que tomar en cuenta que la industria de la construcción se caracteriza por su efecto multiplicador. No solo hay empleo directo, sino que también indirecto a todos aquellos proveedores o abastecedores de servicios y de bienes que consume la industria de la construcción. Pero esa es nuestra prioridad, generar empleo, reactivando la economía nacional para que mejore los niveles de ingreso de la población. Presidente Funes, ¿se requerirá de nuevos empréstitos internacionales? Le pregunto, en la prensa gráfica hemos informado que se está a punto de buscar cerca de 1.500 millones de dólares en créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, para echar a andar, obviamente, los proyectos de carácter social que entiendo estarían proyectados para los próximos 5 años. Le pregunto, primero, que nos confirme si efectivamente se está planteando esa posibilidad y si valdría la pena el endeudamiento del país con más créditos y si el Estado tendría capacidad de poder enfrentar esas obligaciones internacionales. Bueno, efectivamente, yo lo anuncié con ocasión de la visita de representantes del Banco Mundial y del BID. Yo confirmé de que sí vamos a tener que recurrir a nuevos préstamos internacionales. Perfecto, presidente, lo interrumpo y al regreso vamos a una pausa. Al regreso, entonces, le permito para que abordemos a profundidad ese punto en específico. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con William Meléndez en línea. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho están muy bonitos. En apenas 14 semanas estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando.
Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. El Salvador está lanzando el programa Casa para Todos. Un plan que construirá más de 25,000 viviendas para familias de las zonas rurales y urbanas y que va a generar más de 100,000 empleos. Solamente en esta primera etapa se construirán más de 9,500 viviendas. Programa Casa para Todos. El sueño de toda una vida ahora va a ser realidad. Gobierno de El Salvador. Unir, crecer, incluir. Estamos de nuevo en el primer programa digital de entrevistas de William Meléndez en línea aquí en la prensagráfica.com. Me acompaña esta mañana el presidente de la República, Mauricio Funes. Presidente, le decía entonces, estamos claros que hay sin necesidad de más empréstitos internacionales y entonces planteaba dos interrogantes seguidas. Si vale la pena el endeudamiento para el país con más créditos y si hay capacidad del Estado para poder responder a esas obligaciones. El asunto es que no se trata de que si vale la pena o no vale la pena, es que no tenemos otro camino. El esfuerzo interno que podemos realizar para financiar nuestras ofertas programáticas no las podemos cubrir únicamente con el presupuesto ordinario sobre la base de lo que colectamos vía impuesto. Incluso la tributación se ha caído como resultado de la crisis. Tenemos que recurrir forzosamente a más deuda. Pero ¿cuál es la diferencia? No deuda para financiar gasto corriente, sino que para financiar proyectos de inversión social y productiva. Solo con el BID, para poner un caso, estamos negociando un crédito de $500 millones. Hace algunos días, en representación del BID, la gerente general Gina Montiel firmó junto con el doctor Alexander Segovia, nuestro secretario técnico de la presidencia, ya la carta de intenciones para preparar el anteproyecto que permita presentarlo a la Asamblea Legislativa porque se requiere mayoría calificada para poder aprobarlo. Pero ahí estamos hablando, por ejemplo, de $200 millones de apoyo a reforma política, $35 millones para el programa Comunidades Solidarias, 120 millones para el programa de vivienda y mejoramiento de asentamientos precarios, 60 millones para el programa integrado de salud, 25 millones para el programa de agua y saneamiento rural, 55 millones para el programa de infraestructura vial y 5 millones para el esfuerzo de modernización de la Asamblea Legislativa. En total, $500 millones. Además, también estamos recibiendo de parte del Banco Mundial $250 millones que estaríamos buscando, 100 de ellos destinarlos a apoyo presupuestario para terminar este ejercicio fiscal, 80 millones para el programa temporal de ingreso en el marco del sistema de protección social, 20 millones para el programa de fortalecimiento de la gestión fiscal y el desempeño del sector público y 50 millones que todavía está por definir. Las carteras han solicitado salud, educación, vivienda, agricultura y ganadería, recursos adicionales a los que les podemos aprobar en el presupuesto una vez pase el filtro de la Asamblea Legislativa, pero más o menos por ahí anda la solicitud de crédito. Y además la cifra que saca la prensa gráfica es porque probablemente agrega también la gestión que estamos realizando con el BCIE y con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Social o de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que estaríamos por protocolizar ese entendimiento a finales de este mes o principios del próximo, en una gira que tenemos prevista para la ciudad de Brasilia y poder hablar con el presidente Lula. ¿Eso será muy pronto, esa visita a Brasil? Está programada para el 8 o 9 de septiembre. Estamos esperando la confirmación del presidente Lula, pero previo a eso ha habido una visita de funcionarios del Gabinete Económico y Social y habrá otra también a finales de esta semana para terminar de afinar los detalles del préstamo que suscribiríamos con el gobierno de Brasil a través del Banco de Desenvolvimiento Social. Pero, ¿por qué tenemos que recurrir a los préstamos? Porque no es suficiente el esfuerzo interno. Ahora, eso no significa que estamos renunciando a hacer un esfuerzo como nación, como país y como gobierno de aumentar los ingresos tributarios vía reducción del contrabando, la elusión y la evasión fiscal. Pero para ello vamos a necesitar reformas legislativas que requerirán también aprobación de la Asamblea y que presentaremos en los próximos días a consideración del Pleno. Justo quería llegar un poco, presidente, al punto de si en la Asamblea Legislativa usted ha hecho alguna especie de cabildeo anticipándose a este escenario de la necesidad de contar con la mayoría calificada, es decir, obviamente que ahora debo asumir que el FMLN le está acompañando en esta iniciativa suya, pero entonces el esfuerzo con los demás partidos políticos, llámese el Partido Arena, PCN o PDC. Bueno, para discutir propiamente los proyectos de decreto
que implicarán reformas tributarias, no he hecho ningún cabildeo. He tenido acercamiento con las diferentes fracciones parlamentarias, con algunos miembros de la fracción de Arena, que es la fracción más numerosa dentro de los partidos de oposición. He hecho acercamientos con ellos para discutir el tema de la gobernabilidad, porque no se trata únicamente de construir una relación inmediata con la Asamblea en virtud de que pronto pasaremos el anteproyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo ejercicio fiscal o las reformas de ley que debemos de requerir aprobación legislativa. Se trata de construir una relación que durante estos 5 años me permita con el Congreso tener los suficientes entendimientos políticos, particularmente con la fracción que en el pasado, durante 20 años, ha sido fracción de gobierno. ¿Y ha encontrado me refiero al Partido Arena. Presidente? ¿Hay señales positivas? Bueno, el acuerdo que logramos para elegir la Sala de lo Constitucional, para elegir Corte Suprema de Justicia, se basó en ese entendimiento. Yo fui facilitador y por supuesto que el acuerdo lo tomaron al final los partidos que tienen representación legislativa, pero mi labor de facilitador no fue únicamente el de prestarle la oficina o el salón multiusos del Consejo de Ministros para que se reúnan. También tuve que intervenir haciendo llamados a cada uno de los liderazgos ahí representados para que tomen acuerdos en función de los intereses de la nación y no de intereses estrictamente partidarios. Ese mismo llamado les he planteado por separado a cada fracción legislativa, PCN, PDC, Cambio Democrático, al FMLN mismo, a algunos miembros de la fracción de Arena, sí, para buscar los consensos necesarios para poder no solo aprobar estas reformas que vamos a necesitar, ni solo únicamente los préstamos que también requerirán mayoría calificada, sino que incluso para todas las decisiones que en el futuro deberá contar con respaldo legislativo en los próximos años. Debemos, presidente, hacer otra pequeña pausa en este momento. Al regreso sí me interesa entonces conocer en concreto cuál ha sido el impacto de la recesión a nivel mundial, la situación económica local en la economía de nuestro país y más adelante que hablemos del tema de seguridad pública. Una pausa, ya volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El gobierno de El Salvador está lanzando el programa Casa para Todos. Un plan que construirá más de 25,000 viviendas para familias de las zonas rurales y urbanas y que va a generar más de 100,000 empleos. Solamente en esta primera etapa se construirán más de 9,500 viviendas. Programa Casa para Todos. El sueño de toda una vida ahora va a ser realidad. Gobierno de El Salvador. Unir, crecer, incluir. Continuamos transmitiendo en vivo desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Me acompaña esta mañana en nuestros estudios el presidente de la República, Mauricio Funes. Presidente, decía entonces, ¿qué ha significado para la economía local la situación de recesión que está viviendo el mundo y también, desde luego, El Salvador? ¿Qué impacto está teniendo esto en los más pobres de este país, pero también a nivel de las empresas? Si tiene usted algunas estadísticas, algunos números de cómo se está comportando la economía en los últimos días. Bueno, la actividad económica entró, y no desde el 1 de junio en que yo asumí la presidencia de la República, sino que desde que comenzaron a sentirse los síntomas más visibles de la crisis, estoy hablando de noviembre, finales de noviembre del año pasado, con una desaceleración de la actividad económica nacional. Desde entonces se comenzaron a perder una importante cantidad de empleos. Hoy mismo leía en los periódicos cómo el sector turismo ha bajado sus ingresos en la medida en que también hay una menor actividad turística, no solo como resultado en el caso del turismo regional, del problema de la crisis política que vive Honduras, sino que también como resultado de la misma crisis que golpea el bolsillo de aquellos que podrían destinar parte de sus recursos para viajar o para consumir en actividades recreativas. En primer lugar, el déficit se disparó. Nosotros
teníamos un déficit que no pasaba el 2,7% del Producto Interno Bruto y este ha pasado del 5%. Podría incluso llegar a ser el 6%. Por eso es que necesitamos renegociar las condiciones con que se firmó el Fondo Precautorio del Fondo Monetario Internacional a principios de enero de este año, porque en ese momento una de las condiciones, una de las cláusulas que establecían es que el déficit no debería pasar del 2,7% del PIB. Como resultado de la crisis, este se ha disparado. Ahora, se han caído los ingresos en concepto de remesas. Más o menos el promedio es que entre 10 a 12% de menos mensual estamos teniendo en términos de las divisas en dólares que estábamos recibiendo como resultado de la solidaridad de las familias salvadoreñas que viven en los Estados Unidos. Se ha caído el empleo, se han perdido aproximadamente unos 80,000 empleos a nivel nacional, entre directos e indirectos, es decir, entre empleos en el sector formal y el sector informal de la economía por una reducción de la actividad económica nacional. Se han caído los ingresos tributarios, ya lo decía, eso ha hecho de que al final nuestro presupuesto esté desfinanciado. Ahora, ¿a quiénes está golpeando fundamentalmente? A los sectores más pobres, pero también, y esto no hay que pasarlo por alto, no solo se trata únicamente de los sectores de menos ingresos, también la clase media, que antes tenía un estilo de vida, un estándar de vida diferente, se está viendo sensiblemente impactada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que recibe. Sí, sí. Y por supuesto también la actividad empresarial. Leía también hace poco en los periódicos que ha habido una reducción sensible en el volumen de la actividad empresarial que mide mensualmente FUSADES, el IBAE, y esto como resultado únicamente de la crisis, no del entorno político que viene después de las elecciones, sí, sí. Que esa es una lectura que algunos en forma interesada y equivocada han pretendido dar en el sentido de decir que no hay señales claras de este gobierno de estímulo de la actividad económica nacional y por eso es que se ha caído la actividad empresarial. La actividad empresarial en nuestro país fundamentalmente se ha caído como resultado de la recesión que vive la economía de los Estados Unidos y por ese estrecho vínculo que tenemos nosotros con la primera economía del mundo. Pero a propósito, presidente, ¿qué ha pasado con PROESA, con la Oficina de Promoción e Inversiones? ¿Qué está ocurriendo con esta oficina? Porque usted recordará que durante la administración del presidente Saca, obviamente que tuvo mayor énfasis en tanto la vicepresidenta de la República estuvo enfocada estrictamente a ese esfuerzo. Hoy obviamente vemos a un vicepresidente que está como ministro de Educación y obviamente tiene sus responsabilidades. Pero, ¿qué ha pasado con esa oficina? Es decir, porque uno esperaría quizás ver más actividad. No, es que con esa oficina no ha pasado absolutamente nada. A diferencia de la administración anterior, donde la vicepresidenta de la República era la directora ejecutiva de PROESA, se puso al frente de la Oficina de Promoción de Exportaciones y de Atracción de Inversión, ahora el vicepresidente tiene una asignación diferente. Por eso es que le nombré ministro de Educación. La Constitución me permite a él no solo sustituirme en caso de ausencia del presidente de la República, sino que también asumir las responsabilidades que la presidencia le designe. ¿Quién está al frente en estos momentos de PROESA? La presidencia de la República y a través de dos ministros que son claves, como es el secretario técnico de la presidencia y el ministro de Economía. Ahora, la inversión extranjera ha mermado no solo en El Salvador, a nivel regional como resultado de la crisis. Los capitales se animan menos a invertir. Veamos el caso del Puerto de la Unión. Meses atrás, antes de que la crisis nos golpeara, muchos manejaban la idea de que toda la infraestructura que se ha construido en la Unión está siendo desperdiciada porque no se había aprobado por la Asamblea Legislativa ningún esquema de concesión, independientemente de la participación porcentual del gobierno o del socio estratégico internacional. Sí, sí. Pero en estos momentos, y lo ha dicho con meridiana claridad el presidente de CEPA, ha disminuido sensiblemente el interés de los inversionistas extranjeros, de los potenciales inversionistas extranjeros en un puerto estratégico como es el de la Unión. Los capitales ya no están tan interesados en invertir como resultado de la crisis. Por lo tanto, no es que haya habido un descuido de este gobierno frente a PROESA o no haya habido una actividad de promoción de las exportaciones o de atracción de inversión extranjera de parte del gobierno. Las condiciones que estamos creando de estabilidad macroeconómica y el esfuerzo que se está realizando para reducir los niveles de delincuencia en el país hablan por sí solos y nos plantean, por lo tanto, un interés genuino de este gobierno por atraer inversión extranjera, inversión privada extranjera, pero también nacional, porque partimos del hecho que la actividad económica
únicamente podrá reactivarse si atraemos mayores niveles de inversión, pero también creamos condiciones de estabilidad económica y política para que esto sea posible. Bien, vamos a hacer otra pausa. Al regresar, presidente Funes, sí me interesa una pregunta puntual que tengo todavía sobre el tema de la economía, pero entramos entonces a hablar de la seguridad pública en nuestro país. Vamos a la pausa, ya regresamos. Sí, sí. Eso es. Sí, en dos veces. ¿Ah? Ahorita sí, pero... Pierde presión. Hay que moverse mucho. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norma Quijano, excelente. Esos murales que han hecho están muy bonitos. En apenas 14 semanas, estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. Continuamos en nuestros estudios de la sala de redacción de la prensa gráfica. Está con nosotros esta mañana en este acto prácticamente de inauguración de este programa William Meléndez en línea, el presidente de la República, Mauricio Funes. Presidente, hay como varias preguntas que nos han llegado a través del chat con nuestros televidentes. Voy a leer algunas que no están relacionadas directamente al tema anterior, pero otras sí. Dice Héctor Ramírez de San Salvador: buen día, excelente programa. ¿Por qué el señor Funes dice no se aplican medidas en concreto contra la delincuencia que nos roba la vida? Otro televidente, Antonio Canales de San Salvador, nos ha escrito, dice: William, felicidades, saber si en la actual administración se abrirá el espectro radiofónico por medio de su digitalización. Y otra pregunta más de Patricia Majano de San Salvador. Dice: la administración Saca nunca concluyó la reforma fiscal. ¿Cuándo va usted a presentar su proyecto de reforma? Presidente, le pido que mantengan el tintero esas respuestas, pero para que concluyamos entonces sobre el segmento anterior en el tema de economía. Algunas economías de Europa, Alemania por ejemplo y otras más, recién están comenzando a salir del estado de estancamiento o de recesión. Japón por ejemplo ya ha anunciado el día de ayer que está dando los primeros signos de recuperación. En el caso concreto de El Salvador, ¿usted tiene proyecciones de en qué momento, digamos, la economía podrá comenzar a despegar? Unos dicen Estados Unidos quizás a finales de este año, por lo tanto El Salvador se esperaría que su economía comience a recuperarse a partir del segundo semestre de 2010. ¿Usted cómo ve esto? Las posibilidades de recuperación de nuestra economía están muy atadas a la recuperación de la economía estadounidense. De la misma manera como inmediatamente cuando la economía de Estados Unidos comienza a enfriarse, y esto repercute sensiblemente en las oportunidades de empleo y de ingreso de nuestros compatriotas que viven en ese país, inmediatamente cae también la actividad económica nacional. Tomemos en cuenta que el 60% o un poco más de nuestras exportaciones están orientadas a los Estados Unidos. Si se reduce la capacidad de consumo, y por lo tanto la demanda de los Estados Unidos, inmediatamente se cae el volumen de lo que podemos exportar y por lo tanto los ingresos que entran al país en concepto de exportación. Si se caen los empleos en Estados Unidos y esto afecta a aquellos sectores de la actividad económica estadounidense donde están colocados nuestros compatriotas, inmediatamente también se reducen los volúmenes de remesas que estamos recibiendo. En ese sentido, sin ser por supuesto maximalistas, pero vamos a tener un año difícil, vamos a cerrar con saldos negativos y vamos a comenzar a recuperarnos hasta la mitad del próximo año, a tono con las posibilidades de recuperación de la economía de los Estados Unidos. Yo celebro que algunas otras economías, especialmente las europeas, puedan hacer pronósticos de una recuperación a finales de este año o principios del próximo. Pero en el caso de la nuestra, en la medida en que es una economía emergente, en franco desarrollo y muy atada, muy vinculada a las posibilidades y la dinámica propia de la economía de Estados Unidos, desafortunadamente dependerá de qué tanto se dinamice esa economía para que nosotros también podamos recuperar los espacios que teníamos anteriormente. Pero es que hay que tomar en cuenta la dimensión de las cifras. En el segmento anterior me preguntabas algunos datos y yo nada más generalizaba.
Al final de este año, la caída de ingresos tributarios se estima que será de 473 millones de dólares, casi 500 millones de dólares menos que vamos a recibir. Claro. Millones que podíamos haberlos destinado para invertirlos en infraestructura productiva y reactivar la economía o en infraestructura social. El déficit fiscal al cierre del año podría ser aproximadamente el 6% del PIB, equivalente a 1.333.2 millones de dólares. El saldo efectivo recibido en caja al 31 de mayo fue de 56.7 millones de dólares. Eso es lo que teníamos. Y sin embargo, teníamos que pagar cuentas con proveedores de inversiones o de adquisiciones que se hicieron en la administración anterior por más de 500 millones de dólares. Sí. ¿Por qué planteo esto? Porque estamos aspirando a devolverle la confianza al inversionista privado en lo que resta del año, porque si el inversionista no invierte, si el empresario privado no invierte, las posibilidades de recuperación de nuestra economía se reducen considerablemente. No es el gobierno el que debe de generar empleo directamente, aun cuando estamos estimulando proyectos que permitan generación de empleo. ¿Como cuáles proyectos, digamos, se pueden conocer y que la población dice, efectivamente, estos proyectos van a generar estímulos, sobre todo el sector empresariado, dice, bueno, estos son los proyectos que efectivamente nos interesan porque nos permiten a nosotros generar empleo en este país? Yo ya lo planteé. En primer lugar, en la medida en que tengamos unas finanzas estables, en la medida en que creamos un entorno de estabilidad macroeconómica, en esa medida también el inversionista extranjero, como también el inversionista privado nacional, puede atraerle el invertir en el país. Quizás el esfuerzo más importante lo estamos haciendo en el terreno de la construcción, con el plan Casa para Todos. Ese es un asocio entre el gobierno y la empresa privada. Para llegar al diseño de ese plan, tuvimos que hablar con empresarios de Casalco, de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción y con empresarios también de Avanza, porque se necesita que haya disponibilidad de crédito. Si los bancos no disponen de crédito o no ponen a disposición de los constructores el crédito necesario para llevar a cabo estos proyectos, sería muy difícil pensar de que vamos a cumplir la meta de 25,000 soluciones habitacionales. Pero si lo logramos, ¿cuántos empleos estaríamos generando? Cerca de 100,000 empleos entre directos e indirectos. ¿Qué significa esto? No solo hay que ver la cifra del empleo. ¿Qué significa esto? Que habrán 100,000 familias que tendrán capacidad de consumo y que ahora no lo tienen, y que estas mismas demandarán productos que dinamizarán la actividad económica nacional. Claro. En el caso del agro, por ejemplo, hace una semana aproximadamente inicié el programa de entrega de semilla mejorada y de fertilizantes. Estamos invirtiendo solo en compra de fertilizantes poco más de 5 millones de dólares de recursos propios del Estado. Hay una donación importante de Taiwán para la entrega de semilla mejorada, pero otra parte la estamos cubriendo nosotros. La idea es beneficiar aproximadamente a 450,000 productores en lo que falta el año, y el próximo año a un poco más de 600,000 productores pequeños y medianos, fundamentalmente cooperativas. Si logramos dinamizar el campo, también aumentaremos la posibilidad de ingreso a las familias rurales, quienes a su vez, en la medida que tienen ingresos, podrán dinamizar otras actividades de la economía nacional. A eso le estamos apostando fundamentalmente. Bien. Una nueva pausa, presidente Funes. Vamos con nuestros anunciantes a esas responsabilidades, pero luego regresamos y ahora sí, con el tema de la seguridad pública. Ya volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Love In. Con la diversión más exclusiva. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios, desde la sala de redacción de la prensa gráfica, Mauricio Funes, presidente de la República de El Salvador. Presidente, seguridad pública, ¿qué está ocurriendo con la seguridad pública? ¿Ha habido en los últimos días algún problema en términos de la transición, el cambio de mando? ¿Ha generado esto algún problema? Le pregunto problema, digo, porque, bueno, ha habido un leve incremento en el caso de los homicidios. Se habla ya de 12 homicidios diarios. Díganos, con las estadísticas que usted tiene, ¿qué le puede decir a la población respecto del tema de la seguridad? 2 homicidios diarios ya los veníamos teniendo desde meses atrás. El que estemos en esos niveles no significa que estos se han incrementado como resultado de la asunción del nuevo gobierno y mucho menos de los cambios en la estructura dirigencial de la Policía Nacional Civil. Es todo lo contrario. Los cambios tienen como propósito no vulnerabilizar a la policía y no volverla funcional para hacerle frente al embate de la delincuencia. Los cambios lo que buscan es hacer de la policía un cuerpo mucho más eficiente en la persecución, en la represión del delito, que esa es su función fundamental. La tendencia al incremento de los homicidios se viene observando desde noviembre del año pasado y es una tendencia creciente que tuvo su pico más alto en el mes de mayo. Al contrario, hemos tenido durante junio, julio y parte de agosto algunos fines de semana donde el número de homicidios registrado con respecto al mismo mes o al mismo fin de semana del año anterior ha sido menor. Y con respecto también a los 6 primeros meses, que son de exclusiva responsabilidad de esta administración, de la administración anterior, de la administración del presidente Saca. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que en la medida que es un problema heredado, no tenemos nada que hacer. Pero como tu pregunta tenía que ver con los cambios en la estructura de dirección, lo que estamos buscando es hacer a una policía mucho más competente, mucho más profesional. Ha habido serios cuestionamientos que la misma prensa gráfica, en reportajes muy exhaustivos, ha revelado vínculos de algunos jefes policiales, especialmente en la zona oriental del país, con el crimen organizado. ¿Cuál es la manera de desmontar estos vínculos? Justamente moviendo o haciendo cambios en la estructura dirigencial de la policía, pero también pidiéndole a la inspectora, a la nueva inspectora general de la policía, que lleve a cabo una investigación en profundidad para establecer no solo responsabilidades administrativas, sino que en caso las hubiera, también responsabilidades de carácter penal. Por supuesto que hemos tenido que modificar el dispositivo para darle confianza a la población. Y yo tengo confianza de que los cambios hechos en la estructura dirigencial de la policía, en los mandos más importantes de la policía, sobre todo en aquellas unidades que se dedican al combate del crimen organizado, estoy hablando con estos secuestros, extorsiones, nos van a producir resultados a la brevedad posible. Pero lo más importante, tenemos que incrementar el número de patrullajes y la presencia disuasiva de la Fuerza Armada, que en conjunto con la Policía Nacional Civil mandan un mensaje disuasivo a los delincuentes para reducir su actividad, su capacidad operativa, especialmente en aquellos 20 municipios de mayor persistencia delincuencial. Presidente, respecto del tema de seguridad pública que también incluye a la Fiscalía General de la República, usted dijo en su momento que los diputados eran irresponsables al no elegir al Fiscal General de la República. ¿Usted sigue pensando que los diputados son irresponsables? Desde ese punto de vista, sí. Sí que el Fiscal General de la República debió haberse elegido hace más de 3 meses y no se ha elegido únicamente porque los diputados no se ponen de acuerdo en buscar al titular del Ministerio Público que reúna cualidades que son esenciales, especialmente en las actuales circunstancias. ¿Eso incluye al FMLN? De golpe de la delincuencia. Eso incluye a todos los partidos políticos. Estoy hablando responsabilidades compartidas tanto por el FMLN, el Partido Arena y los demás, pero particularmente los mayoritarios, porque se trata de una elección que requiere mayoría calificada, de tal manera que no podemos tener fiscal general de la República sin los votos de Arena o del PCN. ¿Qué es lo que está pasando? Están poniendo en primer plano sus agendas partidarias. Yo insisto, ¿cómo es que no hay un abogado o abogada de la República con experiencia penal, con probidad, con transparencia, con trayectoria, pero lo más importante, con independencia y con el coraje suficiente para hacerle frente al crimen en el país, particularmente al crimen organizado? Claro que lo hay. ¿Por qué no lo encuentran? Porque se enfrentan a los filtros partidarios. Yo mismo lo presencié incluso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente, la elección al final se dio y tenemos, yo diría, de las mejores cortes que hemos tenido en los últimos años. Pero en el caso del fiscal, es la insistencia de los partidos mayoritarios por imponer su agenda lo que está impidiendo la elección del fiscal. Si no tenemos fiscal, hay una debilidad institucional en el Ministerio Público, que es la mandatada por la Constitución de la República a dirigir la investigación del delito. Volviendo al tema de
seguridad, concretamente los homicidios. ¿Es posible asumir compromisos de decir en cuánto tiempo se puede disminuir la cantidad de homicidios que está registrando No, este país? me parecería irresponsable hacerlo. De la misma manera como no puedo asumir el compromiso de establecer un pronóstico certero de cuándo se va a recuperar la actividad económica, y apuesto a que ya en el segundo semestre del próximo año se comiencen a dar esas señales, tampoco podría hacerlo en el caso de los homicidios. Ahora, la policía, siguiendo instrucciones mías, está trabajando para reducir a la brevedad posible, porque tampoco le podemos pedir a la población que sea paciente. Está de por medio la integridad de la vida. Pero hay una cosa interesante, y esto quiero aprovechar esta oportunidad para señalarlo. Hay que ver qué tanto está golpeando la delincuencia a la población y qué tanto hay de percepción construida mediáticamente. ¿A qué me refiero? De acuerdo a la última encuesta de la Sid Gallup, que se cerró a finales del mes anterior, principios de este mes, principios de agosto, de los encuestados, más de 1.200 encuestados, prácticamente 1 de cada 4 de los encuestados decían haber sufrido él o tener un pariente cercano que había sufrido algún golpe de la delincuencia, que había sido asaltado, que había sido víctima de homicidio, en fin, o de extorsión. ¿Qué significa esto? No es que la cifra de 12 homicidios no sea una cifra preocupante, por supuesto que lo es, pero no se trata tampoco de que es un problema que se ha generado a partir del 1 de junio y mucho menos con los cambios policiales. Es un problema que heredamos, un problema difícil de enfrentar, pero que estamos poniendo toda la voluntad necesaria para hacerlo. Presidente, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer nuestro cuerpo policial. Presidente, perdón, pero el argumento de la percepción también era el argumento de las pasadas administraciones. ¿En qué sentido? Es decir, se planteaba de que también en parte lo que había era un poco de percepción en la gente de la inseguridad, aunque no necesariamente toda la población era afectada directamente por un asalto o por un asesinato. Entonces, yo no me estoy refiriendo al hecho de quiénes son los afectados o no. Traía a cuenta nada más el tema de que 1 de cada 4 se consideraba que había sido afectado, tenía un familiar próximo que había sido afectado. Yo me estoy refiriendo a la percepción que existe en el ambiente que la delincuencia se ha disparado a partir del 1 de junio y sobre todo en las últimas semanas, porque en tu pregunta iba implícita también la idea de que los homicidios han crecido. La tendencia al crecimiento se viene dando desde el año pasado. No es responsabilidad nuestra, a eso es lo que me estoy refiriendo. Ahora, sí es responsabilidad nuestra bajar esa tendencia y combatir la delincuencia. Ahora, hay que tomar en cuenta en qué situación hemos recibido a la policía. El otro día el comisionado Asensio, ante a los empresarios que forman el patronato antisecuestros, les hizo una exposición sucinta de la situación en la que ha encontrado él la policía. Y realmente es lamentable, es lamentable. La policía, en parte, ha reducido su capacidad operativa desde su creación hace ya más de 17 años, como nuevo cuerpo que surge de la doctrina de los acuerdos de paz, del nuevo concepto de doctrina de seguridad pública, ha reducido su capacidad operativa y la confianza de la población, en parte por problemas de involucramiento de algunos mandos policiales con la delincuencia, pero en parte también por un descuido presupuestario que ha habido hacia la policía. No tienen vehículos adecuados, no tienen aparatos de comunicación adecuados, no tienen armamento adecuado, incluso están mal pagados. Y yo estoy haciendo un esfuerzo para pagarle mejor a los policías. Pero hubo un fideicomiso que fue aprobado. Sí, pero al final de cuentas los recursos no se han utilizado como ha sido debido y además tampoco satisface las necesidades del cuerpo policial. El problema de la policía tiene que ver sobre todo con su capacidad de represión del delito, pero también con su capacidad investigadora del delito. El delito no se enfrenta únicamente reprimiendo a los delincuentes, porque eso es como meter el polvo debajo de la alfombra o debajo de los muebles. El polvo ahí está, lo que pasa es que no se ve. Además, en el caso de los delincuentes, en nuestro país tenemos el problema aún mayor que, por ejemplo, casi el 49-50% de las extorsiones se hacen desde los centros penales por delincuentes que están guardando prisión. ¿Qué significa eso? Que tenemos que desmontar las causas que generan el delito y esto solo lo podemos hacer apostándole a la política preventiva. Y la mejor política preventiva es invertir más en lo social. Presidente, última pregunta porque se nos acabó el tiempo. ¿Cuándo tendremos embajador de El Salvador en Washington? Bueno, tenemos un encargado de negocios de la misma manera como los Estados Unidos no han nombrado embajador y nada más tienen al frente de la sede diplomática un encargado de negocios. En las próximas semanas, así como existe la posibilidad de que el encargado de negocios luego asuma la función de embajador, podríamos también buscar otra persona
de confianza de este servidor, pero que pueda tener también la capacidad suficiente para hacer el lobby necesario que nos permita defender a nuestros compatriotas en los Estados Unidos, especialmente ante la persecución migratoria. Francisco Alchur puede ser esa carta. Bueno, Francisco Alchur es en este momento el encargado de negocios. No he tomado la decisión todavía si dejarlo únicamente como encargado de negocios o ascenderlo a embajador. Esta es una decisión que tomaré más adelante en conjunto con el canciller y ustedes van a ser los primeros en saberlo cuando ya la hayamos tomado. Presidente, le agradezco que ha compartido con nosotros y los televidentes en el mundo sus proyecciones y también de lo que está haciendo en la gestión. Muy gentil. Gracias a ti por esta oportunidad. Bueno, terminamos así. William Meléndez en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana en vivo y en directo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Buenos días.